es una base de datos XML? En realidad se debería hablar de base de datos con XML. Es decir, el XML no es un gestor de base de datos, sino que se trata de un metalenguaje con el que los datos son almacenados. Gracias al XML se pueden crear reglas y relaciones semánticas sencillas que permiten definir y organizar la manera en la que se estructuran los datos. La principal función de usar XML en una base de datos es proporcionar un lenguaje estructurado más sencillo de leer y de entender. Esto otorga algunas ventajas principalmente a la hora de intercambiar información. Ventajas de XML. Punto número 1. Son fáciles de leer. Punto número 2. Los documentos XML son sencillos de procesar. Punto número 3. Es un lenguaje que tiene una gran compatibilidad con CGML. Punto número 4. El lenguaje XML es sencillo de estructurar, con lo que se pueden diferenciar fácilmente las distintas partes de un documento. Punto número 5. Se puede importar y exportar a otras aplicaciones, programas y formatos. Punto número 6. Para los que no dominan del todo el XML, existen analizadores que permiten corregir errores de síntesis como XML Copy Editor. Y por último, el punto número 7, los documentos se pueden actualizar simplemente añadiendo nuevas etiquetas. Desventajas de XML. Punto número 1. Son más lentas y requieren que los datos estén comprimidos para funcionar más rápidamente. Punto número 2. Las búsquedas son más lentas que en una base de datos relacional, ya que se deben organizar a través de texto y etiquetas. Punto número 3. Existe cierta limitación en cuanto a los gestores de base de datos que puedan utilizar lenguaje XML. Punto número 4. Las bases de datos creadas con documentos XML no están preparadas para el almacenamiento de información a largo plazo. Y por último, el punto número 5. Pueden existir problemas para garantizar la seguridad de los datos. Por ejemplo, no se pueden configurar para definir quién puede actualizar, añadir o eliminar la información de la base de datos. DOM y su uso. ¿Qué es DOM? DOM es una interfaz de programación para los documentos HTML y XML. Facilita una representación estructurada del documento y define de qué manera los programas pueden acceder al fin de modificar tanto su estructura, estilo y contenido. ¿Qué es CSS y para qué sirve? CSS, en español, hojas de estilo en cascada, es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la presentación de un documento estructurado escrito en un lenguaje de marcado. El código CSS hace la vida más fácil al desarrollador frontend al separar las estructuras de un documento HTML de su presentación. Dicho de otro modo, el HTML actuaría como esqueleto de la web, definiendo su estructura básica, y el CSS añadiría toda la capa de personalización sobre el que la web define su aspecto final. Sintaxis CSS. La meta básica del lenguaje Cascading Styled Sheet CSS es permitir al motor de navegador pintar elementos de la página con características específicas, como colores, posición o decoración. La sintaxis CSS refleja estas metas y estos son los bloques básicos de construcción. Propiedad. Es un identificador, un nombre leíble por humanos que define qué característica es considerada. Valor. El valor describe cómo las características deben ser manejadas por el motor. Cada propiedad tiene un conjunto de valores válidos definido por una gramatical formal, así como un significado semántico implementados por el motor del navegador. Aquí tenemos un ejemplo
de sintaxis. Que se dan cuenta que está el producto y aquí muestra el margen, el borde, el ancho y todo lo que necesita, y en este caso la lista de productos que es el catálogo. Cookies. PHP tiene soporte para las cookies de HTTP de forma transparente. Las cookies son un mecanismo por el que se almacenan datos en el navegador remoto para monitorizar o identificar a los usuarios que vuelvan al sitio web. El protocolo para transferencia simple de correo es un protocolo de red utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos. ¿Cómo se utiliza? Bien, el cliente de correo se conecta al servidor SMTP y le comunica dirección del remitente, del destinario y cuerpo del mensaje. El SMTP toma esa dirección de email del receptor y lo divide en dos pasos. Por un lado, el nombre y por otro, el sistema de nombres de dominio.